Bueno chicos, espero que se encuentre bien. Recuerden, soy Leonardo Fabio Norbert López, espero que se suscriban a mi canal. Hoy vamos a hablar de conjuntos. Entonces los conjuntos vamos a verlo de manera extendida a los números. ¿Listo? Entonces partimos de un concepto general, los símbolos que más se utilizan, cómo se puede escribir un conjunto mediante compresión, extensión, diagramas de Venn y operaciones entre conjuntos, unión, intersección. Bueno, entonces nosotros ya tenemos un concepto general de lo que es un conjunto. Hablemos de manera general. Cuando decimos vamos al conjunto de los rosales, cuando decimos conjunto de los rosales, porque nosotros tenemos en ese conjunto hay un grupo de elementos que son llamados casas, que tienen una característica similar, conviven ahí, pagan unos mismos servicios. Dentro de esas casas viven unas familias, entonces ya son elementos, la casa se convierte en un subconjunto de un conjunto grande llamado conjunto de los rosales. Esa familia pertenece ya a un elemento que es una casa, que es un subconjunto del conjunto general de los rosales. Entonces de esa manera vamos a tratar de extender el concepto de lo que vemos en la vida real y lo vamos a extender a los números. Entonces no solamente el conjunto de viviendas, sino que también el conjunto de aves, ¿cierto? Entonces está el torcaza, la paloma, hablemos del águila. Entonces todo eso forman un conjunto de aves, ¿cierto? Cada elemento pertenecen a un conjunto llamado aves, el conjunto de flores, rosas, claveles, margaritas, ¿cierto? Bueno, entonces, debido a ello, así como lo vemos de manera de la vida cotidiana, vamos a fijar el concepto de conjunto. Entonces, ¿qué es un conjunto? Entonces, conjunto. Un conjunto es, entonces, un conjunto es una agrupación de elementos, una agrupación de objetos llamados elementos, que tienen características similares. ¿Listo? Entonces, si yo decía que Leonardo Fabio Norbert López tiene casa o tiene apartamento en el conjunto de los rosales, entonces yo soy un elemento. Entonces ese elemento de Leonardo vive en un conjunto grande, y no solamente vive él, viven más personas. Entonces ya hago parte de ese elemento, y las demás personas tienen características similares como la tengo yo, que son propietarios o pagan arriendo o tienen que pagar una administración. Entonces a todos nos corresponde esas características dentro de esa condición para poder convivir en ese conjunto. Entonces vamos a extenderlo a este concepto general, ya lo vamos a extender al concepto de número. Entonces, un ejemplo de conjunto ya extendido en números, hablemos del conjunto de los números naturales. Entonces, el conjunto de los números naturales, muchos autores, muchos profesores lo inician a partir de cero. En este caso yo lo voy a iniciar a partir de cero. Entonces decimos que ¿cuáles son los números naturales? Son los números de contar. Entonces decimos que a partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta infinito. Entonces este conjunto grande está conformado por todos esos elementos. ¿Qué es la función de cada elemento? Pues dar un orden, ¿cierto? Dar un orden. Cuando damos un orden, podemos nosotros comparar, ¿cierto? Podemos comparar. ¿Listo? Bueno, entonces otro ejemplo, decimos que el conjunto de los números enteros. Entonces los números enteros, entonces aquí en este caso vemos los números positivos, y los enteros es esto mismo pero con el signo negativo. Entonces supongamos que venimos desde menos infinito
de 1 en 1, llegamos a menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Listo? Así sucesivamente. Así sucesivamente hasta infinito. Entonces ya con esto nosotros extendemos esta definición general hacia casos particulares en el caso de los números. ¿Listo? Entonces existen más conjuntos numéricos, están los racionales, los números racionales, que su símbolo está representado por una Q. Entonces digamos que venimos desde menos infinito. Los números racionales vienen desde menos infinito, ¿cierto? Entonces llega a menos 3 medios, a menos 1 medio, ¿cierto? Pongamos por acá el 0, acá pongamos 1 medio y aquí pongamos 3 medios. Los números racionales tienen esta forma A sobre B, con este número numerador, denominador, y los denominadores tienen que ser diferentes de 0. Entonces ya conocemos 3 conjuntos, en este caso de números, así como lo hay en los diferentes ejemplos de la cotidianidad. En este caso lo estamos haciendo en los números. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a ver un curso de fundamentos y esto le va a servir. Si esto lo tienen bien claro, les va a quedar muy sencillo ustedes realizar ese curso sin ningún problema. Bueno, entonces este es el concepto de conjunto. Este va a ser los conjuntos que son numéricos, y vamos ahorita a mirar los símbolos más utilizados, básicos en los conjuntos. Entonces vamos a decir símbolos más usados en los conjuntos. Símbolos más usados en los conjuntos. Símbolos más usados en los conjuntos. Entonces, primeramente, vamos a decir pertenece a. Entonces, esto significa pertenece a algo. Pertenece a algo. Entonces, en este caso tenemos este ejemplo, decimos para utilizar este símbolo, decimos lo siguiente. Decimos, 1 pertenece a los naturales, 2 pertenece a los naturales, 0 pertenece a los naturales, 4 pertenece a los naturales, 5 pertenece a los naturales, así sucesivamente. Los elementos que estén más acá, usted puede decir que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, para decir que un elemento es de algo o pertenece a algo, utilizamos este símbolo. 1 pertenece a ese elemento, a ese conjunto de números naturales. ¿Listo? Ahora, así como ahí pertenece, ahí no pertenece. Entonces, decimos pertenece, acá en este caso vamos a decir no pertenece, se representa mediante una E, y con un símbolo de división decimos no pertenece a algo, no pertenece a algo, no pertenece a algo. Entonces, borremos por aquí un momentico para hacer el ejemplo. Entonces decimos lo siguiente. Ejemplo, dado esto, ejemplo. Decimos menos 3 medios no pertenece a los naturales. Menos 3 medios no pertenece a los naturales. Ni menos 1 medio pertenece a los naturales. Tanto los negativos, 3 medios tampoco pertenece a los naturales. Y 1 medio positivo tampoco pertenece a los naturales. ¿Por qué? Porque lo que es menos 3 medios
pertenece pero a otro conjunto llamado los racionales, menos un medio pertenece a los racionales. Un medio pertenece a los racionales, al conjunto de los números racionales, y 3 medios positivos pertenece a los números racionales. Entonces hay que tener claro cuál es la estructura de los elementos de los naturales, los enteros, los racionales. Ya tenemos claro eso, porque eso lo venimos viendo desde cursos muy inferiores en primario. ¿Listo? Entonces, para decir que no pertenece este símbolo, para decir que pertenece este símbolo. ¿Listo? Bueno, entonces, son símbolos que nos permiten decir cuando un elemento pertenece a ese conjunto. Ahora, otro símbolo muy utilizado es el conjunto vacío, así o así, de esta manera. Entonces, conjunto vacío. El conjunto vacío. Entonces, cuando hablamos de un conjunto vacío, lo podemos simbolizar de esta manera. Si aparece así la simbología, significa que no hay ningún elemento, no contiene elementos. Entonces, digamos que el ejemplo A es igual a así, significa que A es vacío. Significa que A es vacío. Bueno, entonces, ya otro de las simbologías representativas, pongamos significa tales que. Entonces, ¿cuándo lo usamos? Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, digamos lo siguiente: dado el conjunto A es igual, vamos a definirlo por comprensión. Entonces, aquí en este caso vamos de una vez a meter cómo se escriben los conjuntos. Entonces, en este caso vamos a hacer algo particular y vamos a decir lo siguiente: los elementos de A, tales que esos elementos pertenecen a los naturales y ese elemento es menor que 5. Entonces, esto es una condición. Cuando usted le dice a su hijo o hija, le dice lo siguiente: te compro el carro si me pasas el año. Te compro el carro si me pasas el año. Entonces, esta es la condición. Los elementos de A, tales que esos elementos primero tienen que pertenecer a los naturales y esos elementos deben ser menor que 5. Entonces, en este caso estamos nosotros representando ese conjunto por comprensión. Comprensión es una manera general. Generaliza usted, no tiene que escribir elemento por elemento. Cuando usted escribe elemento por elemento se llama conjunto por extensión. Entonces vamos por comprensión y por extensión. En este caso vamos a decir que son los números 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué el 0? Porque en este caso yo dije que íbamos, el 0, hay profesores que lo toman de los números naturales lo toman a partir de 1 y algo otro lo toman a partir de 0. Yo en este caso lo voy a tomar a partir de 0. ¿Listo? Bueno, entonces aquí por comprensión dimos este conjunto, ¿cierto? Dimos este conjunto con esta condición para decir que usamos este símbolo. Entonces lo hicimos por comprensión. Por extensión es cuando, entonces conjunto por comprensión y conjunto por extensión. Ya hablamos de la manera general y ya aquí lo que hacemos es representar elemento por elemento de ese conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso, ese tales se utiliza para condicionar. En este caso condicionamos de que esa X debe pertenecer a los números naturales. ¿Listo? Bueno, entonces borramos acá. Borramos acá. En este caso. Y seguimos con más símbolos. Decimos mayor que
mayor que. Aquí es cuando vamos a comparar una cantidad que es mayor que otra. Entonces, en este caso, ejemplo, decimos que 8 es mayor que 6, 7 es mayor que 6, 5 es mayor que 4, ¿cierto? Entonces, esta parte de la boca queda al lado del número mayor, esta parte de la boca queda al lado del número mayor y esta parte de la boca abierta queda al lado del número mayor. Entonces, así como hay mayor que, decimos también que hay menor que. Entonces, menor que. Entonces, si cogemos este mismo ejemplo y decimos 6 es menor que 8, 6 es menor que 7, 4 es menor que 5, ¿cierto? Entonces, aquí, este pico queda al lado para el número menor, el pico queda al lado para el número menor, el pico queda al lado para el número mayor. Si lo vemos de manera contraria, la parte de la boca abierta queda al lado del número mayor, parte abierta al lado del número mayor, parte abierta al lado del número mayor. ¿Listo? Bueno, entonces, otra simbología muy importante en los conjuntos. Entonces, hay otra simbología que es la I, que significa I, o la O. Esto significa I en matemática y esta V significa O. Entonces, cuando decimos I es prácticamente cuando unimos dos preposiciones, ¿cierto? Entonces, damos una proposición P y una proposición I. Entonces, tiene que estar tanto aquí, esto tiene que pertenecer tanto aquí, como debe pertenecer tanto a este. Y en este caso, P o Q o pertenece a este o pertenece a ese, en alguno de los dos. ¿Listo? En alguno de los dos. Entonces, esto pues lo vamos nosotros ya a ver ya el concepto de cuando veamos operaciones con conjuntos, y esto lo vamos a ilustrar cuando veamos operaciones con conjuntos en el caso de intersección y en el caso de unión. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Y otro símbolo muy importante es el igual. Entonces, decimos que algo A es igual a B cuando ambos tienen los mismos elementos, La balanza, hacemos una balanza. Entonces, para que se equilibre, ¿qué tiene que ser? Que tener el mismo peso a la derecha y tener el mismo peso en la izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces, otro elemento importantísimo es contenido. Subconjunto o contenido en algo. Entonces, el ejemplo, veníamos con el ejemplo de los números naturales, decíamos que el 0, el 1, el 2, 3, hasta infinito. Y vamos a hablar de otro conjunto, vamos a hablar de un conjunto que se llama el conjunto de los números pares. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Así sucesivamente hasta infinito. Entonces, decimos acá que este conjunto P es su conjunto de los números naturales, está contenido allá, ¿cierto? Está contenido allá. En este caso, los pares, y si rellenamos un ejemplo con los impares, decimos que los impares también está contenido en los naturales. ¿Listo? Está contenido en los naturales. Entonces, en ese caso ya vemos nosotros la simbología más usada en los conjuntos.
¿Listo? En los conjuntos. Entonces, los conjuntos se pueden escribir de varias maneras. Se pueden escribir de varias maneras. Entonces, los conjuntos se pueden definir de varias maneras. Entonces, decimos que hay conjunto por comprensión, conjunto, abreviamos la C, conjunto por comprensión, conjunto por extensión, o también lo podemos representar gráficamente mediante diagramas de Venn. Entonces, por comprensión es cuando hacemos decimos la característica general del conjunto. Ahora habíamos hablado de un conjunto A que es igual a los elementos del conjunto A tales que esos elementos pertenecen a los naturales y esos elementos deben ser menor que 5, ¿cierto? Entonces, la característica general que pertenece a los naturales y que debe ser menor que 5 es de una manera por comprensión. Si hacemos A por extensión, decimos 0, 1, 2, 3 y 4, porque tienen que ser menores que 5, ¿cierto? Y tiene que pertenecer a los naturales. 0 pertenece a los naturales, 1 pertenece a los naturales, 2 pertenece a los naturales, 3 pertenece a los naturales, 4 pertenece a los naturales y es menor que 5, ¿cierto? Y es menor que 5, por lo tanto, esto ya lo que hago por extensión es decir elemento por elemento del conjunto. Y si lo hacemos por diagrama de Venn, pues simplemente decir que A es una elipse y ahí están los elementos menores que 5. ¿Listo? Entonces acá ya nosotros estamos viendo de las tres formas como se puede representar un conjunto, y si resumimos los símbolos anteriores más usados, podemos utilizarlos acá en este caso. Decimos que 1 pertenece a los naturales, pertenece a A, perdón, 1 pertenece a A, 2 pertenece a A, 0 pertenece a A, 3 pertenece a A, 4 pertenece a A. Usted lo hubiera podido escribir en desorden, no hay lío por eso. Lo importante es que estén dentro de ese, tanto del diagrama de Venn o de estas llaves que representan a los conjuntos, al concepto de conjuntos, y que cumpla con estas condiciones, tanto que pertenezca a los naturales y que sea menor que 5. Es un ejemplo para decir cómo se puede escribir los conjuntos: comprensión, extensión y diagramas de Venn. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de operaciones entre conjuntos. Vamos a hablar de la unión y vamos a parar en intersección. Entonces, el video llega hasta las operaciones con conjuntos y vamos nosotros a realizar en otro video una serie de ejemplos. Bueno, entonces vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá y decimos lo siguiente: operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos. Entonces, hablemos de la unión. Se simboliza mediante una U y significa lo siguiente. Entonces, unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Entonces, para que haya unión, por lo mínimo tiene que haber dos conjuntos. Entonces decimos, dados los conjuntos A y B, se define la unión como dos puntos. Entonces, A unido B, ¿cierto? A unido B
decimos que son los elementos de A unido B tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Vea. Esta es la definición de ese concepto de unión. Esta es la definición. O pertenece a una cosa o pertenece a otra. Recordemos que esto significa o, que fue lo que vimos como simbología más usada básica dentro de los conjuntos. Entonces decimos, hagamos un ejemplo digamos que A es igual al conjunto de los impares, ¿cierto? A los conjuntos de los impares. Entonces decimos que el conjunto de los impares viene dado por 1, 3, 5, 7, 9, 11, así infinito. Y hablemos del conjunto B, que vamos a ponerlo como los pares. Entonces los pares vienen como 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Acá en este caso 0, infinito. Decimos que A, en este caso I, unido P, nos va a dar el conjunto, otro conjunto. La unión de dos conjuntos nos da otro conjunto. ¿Listo? La unión de dos o tres o cuatro conjuntos nos va a dar otro conjunto. Entonces, los impares dados por este conjunto, los pares dados por este conjunto denotado por la letra P. Y vamos a decir que si unimos los dos, nos va a dar como resultado el conjunto de los números naturales. Entonces, el concepto de unión, entonces, si es impar, pertenece a A. En este caso, es impar, pertenece a A. Pero en el caso B, es par, pues no va a pertenecer a A, pero va a pertenecer a B. Entonces, ahí el concepto de unión de conjuntos queda de una manera generalizada para que la podamos utilizar cuando tengamos que hacer ejercicios con operaciones con conjunto, en este caso unión. Bueno, entonces así como existe la unión, vamos a hablar de otra operación de conjuntos que se llama intersección. Entonces voy a borrar acá. No había necesidad de haber borrado todo, pero pues, ya lo borré, ya tengo que, aquí lo único que va a cambiar es esto y le vamos a poner intersección. Borremos todo para que quede claro en el tablero y puedan ilustrarse. Entonces, la intersección primeramente decimos que se representa mediante una U, pero al contrario. Y decimos intersección de conjuntos. Entonces, dados los conjuntos A y B, otra vez decimos acá, dados los conjuntos A y B, definimos la intersección así, dos puntos. Entonces, A interceptado B, decimos que son los elementos X tales que esos elementos, entonces X pertenece a A y X pertenece a B. X pertenece tanto al conjunto A y X pertenece tanto al conjunto B. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo. Decimos, dado el conjunto A, que es igual a 1, 3, 5, y dado el conjunto B, que es igual a 1, decimos A interceptado a B. ¿Qué nos dice la definición? La definición nos dice los elementos que estén acá y que estén acá. En este caso, ¿cuáles están en ambos lados?
Pues solamente el 1. Por lo tanto, esta operación se concluye eso. ¿Listo? Entonces, pertenece tanto a A y pertenece tanto a B. Tiene que aparecer en ambos conjuntos. Bueno, entonces chicos, bienvenidos a mi canal. Nuevamente Leonardo Fabio Narváez López. Espero que vamos a continuar desarrollando unos ejemplos un poco más clásicos para que, ya pues, por el resumen del día de hoy, ya tienen claro que es un conjunto, ¿cierto? Numérico, la diferente clase de conjuntos que hay numéricos, la simbología más usada, ¿cierto? Cómo se puede escribir un conjunto por comprensión, extensión, diagramas de Venn. Y ya vamos con dos operaciones básicas, que es la unión y la intersección. Muchas gracias, espero que le den un like y se suscriban a mi canal. Dios los bendiga.